Muy bien, pues buenos días, señores diputados. Damos comienzo a la Comisión de Comparecencias y Peticiones Ciudadanas del día 25 de marzo de 2014. El primer punto del orden del día lo dejaremos para el final de la comisión, como viene siendo habitual, y pasamos al punto número 2, comparecencia de la Asociación de Estafados y Víctimas Financieras, al objeto de detallar el problema de las empresas financieras y prestamistas privados e informar sobre los motivos que han llevado a la creación de esta asociación. Damos la bienvenida a los comparecientes en representación de dicha asociación y tienen ustedes la palabra por un tiempo máximo de 20 minutos, cuando quieran. Hola, buenos días. Yo soy Rafael, presidente de la Asociación ADEVID. Eres Carlos Galán, el abogado, y Belén, otra miembro de la Junta Directiva de la Asociación ADEVID. Soy Rafael, como he dicho, y entonces llegué a la creación de la asociación por motivos económicos, por dejadez judicial y un poco de dejadez política. ¿Qué ocurre? Cuando tenemos problemas económicos, vamos a nuestro banco y caja, no a solucionar los problemas económicos que podemos tener puntuales. Nunca vamos a prestamistas chiringuitos ni a recorte de periódicos, nunca. Siempre vamos a nuestro banco o caja para resolver. ¿Qué ocurre? Nuestro banco o caja nos da largas y provoca que entremos en la lista de morosos, que lo hacen adrede. No es que tengas poder adquisitivo, es que lo tienes. Pasa que tú vas a solicitar que te alarguen el préstamo, reunificar, te dan largas, no te dejan y te meten a la lista de morosos. ¿Qué ocurre? Cuando te meten ya, pierdes todos los derechos. No tienes ningún derecho. Se corta por lo sano. No tienes derecho a nada, ni a reunificar, ni a pedir préstamo para nada. Y nos van dando largas y entonces son los mismos bancos y cajas que nos ponen en contacto directo con estos prestamistas o chiringuitos financieros. A la vez, el banco o la caja nos están amenazando con desahuciar, embargar. Pero a la vez, el banco nos está obligando a ir a un prestamista, a estos prestamistas privados, que es garantía ante el notario y todo esto. Entonces nosotros, ante la presión que estamos sufriendo, vamos a estos prestamistas para salir de las NEF. Y no son cantidades excesivas, son cantidades muy pequeñas. Vamos al notario y nos dicen que tenemos que hacer garantía hipotecaria, pedimos el préstamo, por ejemplo, de 15.000 euros, por decir una cifra, ¿no?, con garantía hipotecaria, y luego resulta que tú cuando firmas, el notario te lee unas cláusulas supuestamente legales, y tú cuando vas a por los papeles, pues resulta que se niegan a que te lo den. Tienes que amenazar con llamar a la policía para que te den la documentación. Entonces ves que te han puesto que te dan 60.000 euros, ¿no?, a devolver en unos pagares en 6 meses y con unos intereses de 15.000 euros anuales de demora, cosa que nunca se ha firmado. Como yo, mucha gente en general. Denunciamos, ¿y qué ocurre? Nuestras denuncias se pierden en los juzgados. Uno tiene pase, pero estamos hablando de cientos o miles de aragoneses en estas condiciones. Nuestras denuncias en los juzgados se pierden. Y todo supuestamente con garantía notarial, que luego cuando te dan los papeles no tienen nada que ver con la realidad. Es manipulación, falsificación de documentos públicos. Y luego negativa judicial total de investigar. Se archivan las denuncias. La Fiscalía no sabemos para qué sirve, no sabemos lo que es la Fiscalía anticorrupción. Y nos quedamos, pero boquiabiertos. Estamos denunciando y no hay manera. Y luego en las escrituras pues te meten lo que ellos quieren. Tu vivienda, la de la madre, la del abuelo, todo lo que pillan. Pero si nuestra justicia es lenta, no, pero muy rápida para embargar. Eso es la contradicción que nos estamos llevando los ciudadanos en la calle. Es muy lenta para hacer justicia, pero muy rápida para embargar. O sea, y no miran nada, ¿eh? O sea, es absoluto. Te viene justo para llegar a fin de mes y poder comer lo que te embargan. Y eso, por eso estamos denunciando esto. Luego, lo que no entendemos es que ellos presentan la ejecución, el monitorio, a los juzgados. Y no entendemos cómo unos jueces, unos juzgados, lo dan por bueno. Unos documentos no comprueban si son reales, si están manipulados o están falsificados.
no lo dan, no lo miran, lo dan por bueno. Ven una firma, un cuño de un notario, de X notarios, no todos, X, y lo dan por bueno. Y luego nosotros nos es imposible, nos exigen el oro y el moro para poder mostrar nuestra inocencia, que eso no lo firman nosotros, y cosas así. Estas operaciones estamos y entonces nos quedamos colgados. Hemos hecho, por este motivo, hicimos la, ¿cómo se llama? Perdón, que he tenido viniendo para aquí un pequeño accidente y estoy un poco nervioso. Y resulta que, y por este motivo, y como hoy muchos, hicimos una asociación para reunificarnos y poder denunciar conjuntamente, a nivel nacional, a nivel autonómico, en todo. Y lo que no entendemos es por qué estas denuncias se archivan sin investigar, sin abrir. Estas operaciones, ninguna pasa por Hacienda, se denuncia, pasotismo total de Hacienda, perdón, pasotismo total. Posiblemente esto sirve para blanqueo de dinero y evasión de impuestos al extranjero, porque hay documentación. Esto es gravísimo lo que estamos diciendo. Posible blanqueo de dinero, evasión de impuestos, etcétera, etcétera. Porque esta gente luego tampoco se pone las viviendas a su nombre y tampoco pagan IBI, impuestos, nada, esta gente. Y no estamos hablando de uno, estamos hablando de unos cuantos miles aragoneses, que es muchísimo dinero que se están llevando, blanqueando, y etcétera, etcétera. Paso la palabra, pido disculpas porque, como he dicho antes, estoy un pequeño accidente, para venir aquí estoy un poco nervioso. Le paso la palabra a Belén. Muchas gracias. Hola, buenos días. Yo lo que quería es subrayar que no es una cuestión de crecimiento económico ni de desarrollo económico. En todo caso, sería de desarrollo humano y, en este sentido, es un tema de derechos humanos. Nos encontramos con que estas organizaciones se atiende a sus derechos, se ejecuta en nombre de esos derechos y no se mira por sus obligaciones o sus deberes, porque están denunciados por nosotros. Nosotros presentamos las pruebas. Este dinero no se ha entregado, este pago no se ha recibido. O sea, aunque haya un documento que lo justifique, el pago requiere de un ingreso en cuenta corriente o de un recibir, es decir, de que yo tenga en mi bolsillo el dinero. Y esto no ocurre en ningún caso. Entonces, estos señores están diciendo hemos prestado esta cantidad que no han prestado. Y esto no se atiende. Y incluso el Poder Judicial, el órgano judicial, nos responsabiliza de ello y nos ha culpado. Nos ha culpado, han dicho, no, ustedes tienen la culpa. No, señores, todos tenemos aquí una obligación de cumplir la ley y lo que no puede ser es que se atiendan los derechos de los que las incumplen y se victimice de nuevo a los más vulnerables, porque en realidad somos los más vulnerables. ¿Qué ocurre? Que se han subastado viviendas por el valor de un vehículo, así tranquilamente. Estos prestamistas muchas veces no pueden hacerse cargo de las cargas que tiene la vivienda porque ni tienen patrimonio, han montado la sociedad así a voleo. Hay procuradores implicados en las sociedades, abogados, y resulta pues que están acampando a sus anchas en los juzgados y nada, y no pasa nada. Entonces decimos, bueno, pues que dejamos así las cosas con lo que ha costado mantener un Estado de Derecho y garantizarlo. ¡Hala! Pues sí, vamos a dejarlo así porque, total, a mí no me ha ocurrido. Entonces discriminamos de nuevo a la población más vulnerable y que se las arregle. Estamos hablando de menores que han sido desahuciados, de enfermos, de gente mayor. Tenemos aquí el caso de Lucía, que ha venido desesperada. Su marido enfermo, esta mujer es acreedora, le deben 2 traspasos, por negligencia interesada de los intermediarios financieros bancarios, es decir, cajas de ahorros que han perdido ya su razón de ser, porque no están para hacer una labor social y yo ya empiezo a dudar de que realmente no aprovechen beneficios, que no se comporten como entidades privadas, vamos. Resulta que por negligencia a una persona jurídica le tratan como física, le meten 2 traspasos en una hipoteca, traspasa a su vez, no cobra y resulta que no, usted ya no existe para nosotros, no es un sujeto aquí. Y tenemos el caso de Lucía, que es acreedora, no se le ha atendido y está de alquiler en su propia casa, que un señor muy listamente adquirió por el valor de una deuda, no por el valor de mercado. Entonces aquí es
un incumplimiento de las leyes de mercado, un atentado contra el sistema financiero español y contra el sistema legal. A esta señora le van a desahuciar el próximo día 4. Su marido está enfermo, creo que le dio un derrame, su hijo está con tratamiento psiquiátrico y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque ya no cuenta. Entonces, lo que estamos denunciando es que ¿por qué unos sí y otros no, si todos somos ciudadanos con la misma naturaleza ante la ley? No entendemos. Entonces, claro, hemos venido aquí para no tomarnos la justicia por nuestra mano, armarnos y decir, sí, has ido a por mi hijo y a por tu hijo, vamos a los juzgados, porque como tú eres delincuente y te protegen, a mí también me van a proteger. En cuanto me tengan un poco de miedo. No. Aquí hay unas instituciones, vosotros sois nuestros representantes políticos, nosotros vamos a seguir denunciando, si hay que hacerlo supranacionalmente también, hay unos organismos que velan por los derechos fundamentales, elevaremos las quejas que haga falta, pero por favor, recoged nuestra queja, ¿por qué? Porque somos parte de la población. Me da igual si yo soy pobre o soy fea. ¿Pero qué es esto? Me da igual si Lucía es mayor. ¿Por qué la han tenido que tratar como persona física siendo jurídica? ¿Por qué han violado todos sus derechos? ¿Por qué los derechos de sus acreedores sí, pero los derechos de ella como acreedora no? En fin, muchas gracias. Buenos días, señora presidenta y señoras y señores diputados. En primer lugar, agradecerles la invitación y felicitarles por lo que yo creo que es una sanísima costumbre de las Cortes de Aragón, esta de escuchar a los colectivos sociales. Cuando en España se ha ido cerrando el grifo del crédito bancario para pymes y para particulares fundamentalmente, han proliferado en los últimos años empresas de tipo financiero, no bancarias, empresas financieras tanto intermediarias como empresas que se dedicaban a dar ellas mismas créditos y además prestamistas de capital privado. Esto que en otros países funciona bien y que es una alternativa interesante para aquellas personas que por algún motivo no pueden tener acceso al crédito bancario. Sin embargo, en general en España está poco regulado y bueno, estamos un poco ahí en un territorio que es un poco la ley de la selva, ¿no? En el año 2009 la ley 2/2009 vino a regular por primera vez este tipo de prácticas, pero realmente por un lado la regulación posiblemente se quedó corta en muchos aspectos, pero por otra además hay un total incumplimiento de la misma que se puede constatar simplemente con asomarse a las webs que hay en Internet ofreciendo dinero y ver cómo ninguna cumple, o prácticamente ninguna, cumple con las exigencias mínimas que tiene esa ley. Baste decir, por ejemplo, que esta ley en el año 2009, es decir, hace ya 5 años, va a hacer ahora 5 años, estableció la creación de un registro para que se inscribieran los profesionales del crédito no bancario, es decir, estos prestamistas de capital privado, pero que se dedicaban profesionalmente a esa actividad. Hasta 2 años después, hasta el año 2011, no se dictó el Real Decreto de creación de ese registro que se había creado formalmente, digamos, o se había instituido formalmente por la ley del año 2009, pero lo cierto es que si hoy fuéramos a consultar ese registro en la web correspondiente, seguiremos encontrándonos, insisto, 5 años después, un mensaje que dice que este registro no está aún operativo, que está todavía en fase de implantación. Entonces, eso da una idea no solo de la escasez que tuvo la norma, sino además del grado, digamos, de poca efectividad o de poco cumplimiento que se ha dado a la misma en la realidad, ¿no? Esto ha supuesto que mientras las entidades bancarias están sometidas al Banco de España y otras entidades están sometidas a la CNMV, el sector del crédito, digamos, privado no está sometido a nadie, está sometido a los organismos de consumo, pero que no actúan normalmente de oficio ante este tipo de actividades. No tenemos la sensación de que se hagan controles periódicos de oficio, sino que solamente actúan si hay una denuncia concreta. Esto ha supuesto pues, que haya muchas veces abusos en materia de intereses, en materia de incumplimientos formales y también en cuestiones relacionadas con colar seguros no contratados, etcétera. Pero todas estas materias yo creo que están bien defendidas y son objeto de defensa por parte de las organizaciones de consumidores que suelen trabajar bien en estos temas. Y esta asociación, ADEVIF, con la que yo llevo colaborando, ayudándoles desde hace algún tiempo, está defendiendo a las víctimas de algo que va un paso más allá
de lo que son las meras irregularidades administrativas o, en fin, los incumplimientos de materia de consumo, que es aquellos casos en los que entran de lleno en el ámbito de lo penal. O sea, casos en los que se produce una auténtica estafa, literalmente una estafa, en la que se induce a las personas a hacer una disposición patrimonial en perjuicio propio a base de engaño. Básicamente, porque hay distintas operativas, en algunas se consigue, como el caso de Lucía que acaban de comentar, se consigue que acaben vendiendo su casa pensando que lo que están haciendo es ponerla como garantía de una operación financiera y lo que están haciendo realmente es una compraventa con un compromiso supuesto de recuperar esa casa una vez que paguen, que es ficticio, que nunca se va a cumplir. De hecho, nunca podrán recuperar esa vivienda. Esa es una de las estafas habituales. Pero la más frecuente, con diferencia, es el inducir a firmar un préstamo en el que se acaba firmando ante notario una cantidad muy superior a la que realmente se está recibiendo. Esto dicho así, yo sé que parece burdo, ¿no? Es decir, que uno se presenta, bueno, ¿cómo puede alguien firmar ante notario que ha recibido 40 si realmente le están entregando 20? Lamentablemente el tiempo no da para explicar una operativa que les aseguro, señorías, que está sumamente elaborada, que es muy minuciosa y que está encaminada a conseguir ese engaño. Operativa que mezcla a veces la presentación de documentos falsos a estas víctimas, ¿no? Supuestas ofertas vinculantes de un banco que luego va a refinanciar la operación, que firman, donde ven que efectivamente esas condiciones que aparecen en el documento privado son las que han hablado y es todo correcto, pero ese documento luego no se lo van a entregar una vez firmado. Cuando terminan la escritura notarial, en la que creen que están ratificando lo mismo y no es así, la víctima nunca más volverá a ver ese papel. Por ejemplo, hay elementos psicológicos como cosas curiosas que al principio no te llaman la atención, pero que después te vas dando cuenta, ¿no? Como larguísimas esperas de horas en la notaría, absolutamente injustificadas y muy coincidentes, que hacen que las víctimas bajen la guardia. Prestamistas que a veces ni se sientan en el acto de la firma, están de pie paseando, diciendo que tienen mucha prisa y que como no se firme rápido se van a ir, y que hacen a que la víctima esté más pendiente de que no se vaya el prestamista que está de pie que de lo que está leyendo el notario. En fin, multitud de pequeños datos que van haciendo que, a través de ese engaño, la víctima acabe firmando algo que es muy distinto de lo que se le ha contado. Insisto, la dificultad probatoria es amplia y decirle a un juez yo he firmado un capital superior al que realmente me entregaron es complicado luego probarlo, muy complicado. Pero hay una coincidencia tal de testimonios de centenares de personas de distintos puntos, que no se conocen entre sí, etcétera, etcétera, que cuentan exactamente lo mismo, que realmente es llamativo. Gracias a la labor de David, gracias a las redes sociales que van poniendo en contacto a los afectados, gracias a todo lo que se ha ido haciendo en estos 2 últimos años, se ha conseguido que este fenómeno tan desconocido que son las estafas hipotecarias y de gran alcance y en el que habían venido operando redes delictivas, auténticas redes delictivas con bastante impunidad, pues haya tenido una cierta relevancia mediática últimamente, como habrán visto en la documentación, que el Consejo General del Notariado incluso haya hecho advertencias expresas a sus profesionales sobre estas prácticas, que ahora mismo la Audiencia Nacional haya comenzado a investigar a una de las tramas que hemos denunciado, la trama de estafas hipotecarias más importante de España. Pero para este próximo tiempo, en lo que sería el periodo 2014-2015, el reto de ADEVIF tiene que ser implicar a una institución que hoy por hoy todavía entendemos que no está respondiendo a la altura de lo que necesitaría este problema, que es el Ministerio Fiscal, ¿no? El Ministerio Fiscal creemos que tendría que implicarse mucho más en la investigación. Y, como bien ha dicho Rafael, la agencia tributaria, porque no solo roban a las víctimas, sino que además también nos están estafando a todos, porque estos suelen ser operaciones opacas, con dinero negro, donde, insisto, se aparece un capital que no es realmente el recibido, etcétera, etcétera. Bueno, como es difícil, insisto, la operativa, explicarla en tan poco tiempo, estamos a su disposición para facilitarles cualquier información. ¿Qué les pedimos o qué pedimos hoy a las Cortes de Aragón y a nuestros representantes? Yo sé que las competencias autonómicas son limitadas en este aspecto, pero sí creo que hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, la ley que he citado antes, la 2/2009, permitía la creación de este registro estatal
inoperante hoy por hoy, la ley permitía la creación de registros autonómicos. No queremos más burocracia. O sea, el registro solo tiene sentido si de verdad da más transparencia, si de verdad da más seguridad, si eso va a servir para hacer un mayor control. No tiene sentido hacerlo por hacerlo. Pero esa es una posibilidad que quizás se pueda estudiar. También el Gobierno de Aragón tiene competencias en determinadas cuestiones de control del consumo, ¿no?, de consumidores. Bueno, como estos préstamos, yo creo que erróneamente, pero ciertamente hoy como están regulados, entran en ese ámbito, pues quizá puedan hacerse inspecciones de oficio a las tramas que están operando en Aragón y que tenemos absolutamente localizadas, identificadas, con decenas de afectados y que van cambiando de nombre y de caras, pero que al final son prácticamente las mismas. Y luego una petición que sí podemos también hacerles es que como prácticamente todos los grupos de la Cámara tienen referencia en Madrid, referencia en el Parlamento Nacional, pedirles que en la medida de lo posible hagan que se nos escuche también allí, que sus compañeros de partido en el Congreso de los Diputados y en el Senado también hagan lo que ustedes están haciendo hoy, que es escuchar la voz de las víctimas y de quienes les intentamos ayudar. Se trata de no permitir que siga la impunidad, de que estos afectados por este tipo de prácticas puedan ser reparados, pero sobre todo, yo creo también, de conseguir la prevención, de conseguir que no que no sigan produciendo estos engaños. Les aseguro que por mi despacho y por los teléfonos de ADEVIF ha pasado gente contando auténticos dramas familiares. Esto no solo al final es un problema económico, sino que se acaba convirtiendo en auténticos dramas personales y familiares que yo creo que sí que podemos hacer más, dar una mejor respuesta para evitarlos. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún grupo parlamentario desea la suspensión? Pues continuamos con la intervención de los grupos parlamentarios. Comenzamos por Izquierda Unida de Aragón. Señor Romero, tiene usted la palabra por 10 minutos, cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a los miembros que hoy están aquí, que comparecen de la Asociación de Estafados Víctimas Financieras y a su representante legal, que hoy nos han explicado una realidad que desconocíamos o que a veces nos ponemos una venda porque no queremos verla. He tenido la oportunidad de conversar con ellos en varias ocasiones y especialmente con el presidente de ADEVIF, porque coincide que somos del mismo municipio, y cuando uno cree que ya lo ha visto todo, todavía nos encontramos cosas como las que hoy nos han relatado, que estoy convencido que todos y todas las diputadas hoy aquí habrán quedado perplejos y perplejas con respecto a lo que hoy nos trasladan, a la información que hoy en la comparecencia nos hacen llegar. Cuando tuve oportunidad de hablar con el presidente la primera vez, pensé que esto era un error y que es imposible que pudiera ocurrir lo que me explicaba. Cuando hablé la segunda vez con él ya fui cogiendo el hilo conductor de algunos matices que me indicaba. Cuando entras en las redes sociales y cuando entras a conocer en profundidad cómo operan los prestamistas y cómo operan ciertas empresas financieras, te das cuenta de que en este país, en este Estado, existe una realidad que desconoce la sociedad y que al final siempre termina afectando a los más vulnerables, como bien han dicho. Ya no es una cuestión de un abuso por parte de las entidades financieras tradicionales, que lo hemos denunciado aquí en estas Cortes en numerosas ocasiones, con casos concretos, como pueden ser las preferentes, con casos concretos denunciados por las asociaciones de usuarios en relación también a engaños como Afinsa, Forum o Arte y Naturaleza, o con casos concretos de fondos de inversiones que eran captados los clientes con una finalidad y que finalmente la finalidad era otra y quedaban atrapados. Estamos hablando de dramas que están ocurriendo en la sociedad, de personas que ante la crisis tienen que recurrir a otra fórmula para poder financiar ciertos gastos o ciertas cuestiones de carácter familiar y que a partir de ahí se encuentran con una situación, con un modus operandi que es increíble poderlo aceptar en la sociedad en la que hoy vivimos.
En el portal vuestro, en la web vuestra, hemos visto incluso diferentes vídeos de televisiones que están denunciando y que están haciéndose eco de vuestra reivindicación, y hemos visto cómo al final no hay solución a esta cuestión, y al final todos pensamos que las administraciones, los poderes públicos, tienen que velar por, evidentemente, los ciudadanos y las ciudadanas, y vemos cómo no conseguimos ese objetivo. Es increíble ver cómo leyes que están aprobadas no se cumplen. Algo tenemos aquí más de conocimiento sobre estas cuestiones, pero lo que es increíble es, ante estas situaciones, que no se actúe directamente por el Ministerio Fiscal y que haya mayores controles para que no sucedan. Y en ese sentido creo que es bueno que hoy hayan venido hoy aquí para explicarnos lo que ocurre, para decirnos que se sienten engañados, estafados, para decirnos que no son los únicos, que en Aragón hay muchas familias y que en el resto de comunidades autónomas también las hay, que han creado una asociación que tiene por objetivo el dar a conocer y el sensibilizar también a la sociedad sobre estos problemas, y, cómo no, también el objetivo es que al final la justicia actúe y los poderes públicos también actúen para frenar estas estafas. Decirles que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida plantearemos una proposición no de ley aquí en las Cortes, donde le pediremos al Gobierno de Aragón que atienda vuestras reivindicaciones, que pueda abrir ese registro que permite la ley en cada una de las comunidades, y que incluso dentro de las posibilidades que el Estatuto de Autonomía de Aragón permite, dentro de las competencias que tiene la Comunidad de Aragón, también permita poder hacer inspecciones de oficio en relación a garantizar que los usuarios, los derechos que tienen, no se vulneran y, por lo tanto, se cumplan. Y en esas labores de prevención pensamos que tenemos que trabajar. Terminaré diciéndoles que hoy en día estamos apreciando que las entidades financieras tienen un poder enorme. Lo que no pensábamos es que empresas financieras, empresas o prestamistas, como habitualmente se le han llamado, pudieran tener también ese poder o estuvieran al margen de la legalidad en muchísimas cuestiones. Y cuesta creerlo en este Estado. Pero lo cierto es que cuando conoces a familias y conoces lo ocurrido, ves claramente que la usura sigue en este país campando y que, desgraciadamente, los poderes públicos están más preocupados por seguir echando una mano a quienes están haciendo de la usura, desgraciadamente, algo habitual en este país. Y en ese sentido cuentan con nuestro apoyo, defenderemos vuestra causa e intentaremos plantear iniciativas que vayan en la dirección de la sensibilización y que vayan en la dirección, sobre todo, de atacar a aquellas entidades que están estafando literalmente, como bien habéis dicho, a muchísimas familias en esta comunidad de Aragón. Muchas gracias, señor Romero. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario de Junta Aragonesista, tiene la palabra el señor Soro, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, Rafael, Carlos, Belén, Lucía, bienvenidos a vuestra casa, esta vuestra casa, y por lo tanto tenéis todo el derecho del mundo, por supuesto, a venir, y además por hacerlo de una forma tan cruda y con tanta claridad. Se agradece muchísimo, desde luego, escucharlo de esta manera. Nos habéis venido a contar algo así como las cloacas del sistema pseudofinanciero. Nos habéis venido a contar lo peor de esta sociedad injusta en la que campa la impunidad y los abusos y se ceban, lo ha dicho en varias ocasiones Belén, con los más vulnerables, y es sencillamente una vergüenza que esto siga ocurriendo, y no por poco o muy conocido, es poco conocido. Ese es el drama también, es poco conocido, y esto al menos espero que sirva no solo para remover las conciencias de los diputados y diputadas, que lo habéis conseguido, sino también como altavoz para que la sociedad conozca este problema. Como digo, por poco o muy conocido, no deja de ser igualmente indecente. Es indecente saber
al final que hay un culpable que es el prestamista privado, que abusa de personas vulnerables, pero hay muchos cómplices por el camino, y lo habéis dicho muy claro y sin tapujos. Hay cómplices en los bancos y en las cajas, cómplices o directamente autores también de estos hechos, en los notarios, en la justicia por inacción, en la fiscalía por inacción, en todos los ámbitos, también en Hacienda, y por lo tanto, bueno, al menos esta denuncia pública es importantísimo que se produzca. Habéis pedido algo, que es que al menos os escuchemos. Mi compañero Jesús Yuste os ha escuchado en el Congreso, se hicieron unas preguntas y se trasladó al Gobierno parte de lo que al Gobierno central, que como decía Carlos es el competente para la mayoría de las cuestiones, aunque luego entraré porque es una barbaridad que esto sea una cuestión de consumo, luego entro en eso. Os escuchó y en vuestro nombre registró unas preguntas en el Congreso dirigidas al Gobierno central, y se preguntaba directamente qué medidas ha adoptado el Gobierno o piensa adoptar para proteger a las personas que sufren estos abusos por estos chiringuitos financieros que decía Rafael. En particular se preguntaba qué se va a hacer en la Administración de Justicia, algo que habéis planteado, qué se va a hacer en la Administración Tributaria, porque desde luego si al final es un negocio financiero debería estar sujeto al resto de normas. Conocéis perfectamente la respuesta, está publicada en el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados del 19 de febrero de este año, y es una vergüenza de respuesta, porque deja claro el Gobierno central que no va a hacer nada. No va a hacer nada porque dice que esta actividad financiera, consistente en hacer lo que vosotros habéis descrito, es una actividad no reservada y, por lo tanto, de libre ejercicio legalmente. Es lo que dicen, que esto es la ley de la selva, liberalismo puro y duro, y el que quiera hacer estas cosas las puede hacer. Esto es lo que viene a decir. Luego nos cuenta cosas que no tienen nada que ver, porque habla, lo conocéis supongo en la respuesta, habla de la protección de deudores hipotecarios, que no es la cuestión. Esa es una cuestión relacionada, pero no es la cuestión. Y luego al final deja claro que esto no es una materia financiera, sino propia de la protección del consumidor, y se refiere a la ley del 2009 a la que se refería Carlos. Tú has sido muy suave, has dicho que la ley era insuficiente. Yo digo que es una estafa legal en sí misma, porque que toda la ley se construya en torno a una idea que consiste en que todo lo que hoy estamos hablando es una cuestión de consumo, que no es una cuestión financiera, que no debe actuar el Banco de España, que no debe actuar la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que es una cuestión de las comunidades autónomas. No os cuento el presupuesto que tiene aquí en Aragón la Dirección General de Consumo. Os aseguro que es incapaz de afrontar esta cuestión, aunque quiera. No sé si habéis hablado con el señor Larraga. Es que, aunque le llaméis, os reciba, y aunque él quiera, no tiene recursos suficientes para afrontar esto, porque evidentemente no es una cuestión de consumo, va mucho más allá de una cuestión de consumo, que es hasta donde la comunidad autónoma, como decíais, puede llegar. Es una estafa señora porque desde esta consideración al final todo falla, y evidentemente si se produce lo que se produce, y está el caso durísimo que habéis comentado de Lucía, es porque la ley falla, porque un registro, yo no lo sabía, cuando lo has dicho me he quedado helado, que era una de las cuestiones que os iba a preguntar, que este registro público autonómico del que habla la ley en su artículo 3 no exista, pues es una barbaridad. Todo lo demás, evidentemente, tampoco funciona. La transparencia, tú lo has dicho, en las webs, no funcionan todas las cuestiones de publicidad que una norma con rango legal impone a estas personas, las obligaciones a los notarios. Cuando venís vosotros a contar lo que ocurre en las notarías, las esperas, eso no es casual. Se puede afirmar sin duda que eso no es casual, que eso ocurra, esas esperas, esa forma de actuar en ciertas notarías, no en todas por supuesto, en ciertas notarías no es casual, y cuando la ley pivota también en torno a los notarios y registradores como garantes de los derechos y no funciona, pues al final esta ley es papel mojado. Yo voy a destacar una cosa porque me parece muy expresiva de lo que estamos hablando, de la falta de sensibilidad y de la falta de conocimiento y de la falta de voluntad política por el Estado de solucionar este problema. Cuando habla de las obligaciones de transparencia, la ley habla de que las empresas establecerán libremente sus tarifas de comisiones, condiciones y gastos, como decía antes la ley de la selva. Y se remite a la ley de 23 de julio de 1908. 1908, no lo estoy diciendo mal, a una ley de hace un siglo, la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios. O sea, el Estado se cree con una ley del siglo XIX, del siglo XX, de principio del siglo XX, 1908, se puede atajar un problema del siglo XXI, del año 2014. Claro, es tal barbaridad entender que con una ley
como digo, de 1908 se solucione, esta ley declara nulos los contratos, que se estipule tal, y yo pongo solo un detalle. Estoy en legislación consolidada del BOE, con lo cual no es que diga yo que está en vigor, sino que el propio BOE, ya sé que no tiene valor jurídico, pero el propio BOE estima que tiene vigencia el artículo 5, que dice que a todo prestamista al que se le anulen 3 o más contratos de préstamo abusivos, los 2 primeros son gratis, se le pondrá una corrección disciplinaria que sea una multa de 500 a 5.000 pesetas. Eso lo estoy llevándolo al absurdo, pero creo que es muy expresivo, ¿no? Que ya le va bien al Estado, se lo responde a mi compañero Jesús Yuste por escrito, que con esta ley del 2009 que remite a la de 1908, con que a la tercera vez paguen una multa de 500 a 5.000 pesetas, pues ya lo solucionaremos. Esto es sencillamente indecente y creo que expresa muy bien la insensibilidad, como digo, del Gobierno central. Nos habéis propuesto algunas soluciones. Una, como digo, yo confío en que Jesús Yuste en la Izquierda Plural, con los compañeros de Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, seguirán escuchándoos y trabajando en esta cuestión. Aquí en el ámbito de Aragón, pues podemos hacer lo que podemos hacer. Podemos impulsar, en primer lugar, escucharos y estar cerca y a vuestra disposición siempre, y todo el apoyo públicamente y en privado, por supuesto, pero además de esto, pues podemos impulsar, podemos en primer lugar abrir el debate en Aragón de que esto no debería ser una materia de consumo, sino financiera, pero además podemos exigir desde las Cortes a nuestro Gobierno que al menos lo poco que hay, que es esta insuficiente y corta ley, se cumpla el registro y otras cuestiones. Como digo, de una forma muy complicada, porque es una buena forma. El Estado hace muchas veces estas cuestiones perversas. Se quita encima el problema diciendo que es una cuestión de consumo y que se lo coman las comunidades autónomas. Soy así de crudo también, porque esta es la realidad. Y al final, quienes lo están pagando, quienes están desprotegidos, quienes lo que sufren es que las administraciones públicas, los poderes públicos, no están a la altura, son, como decía Belén al principio, los más vulnerables de la sociedad. Así que, por nuestra parte, desde luego, haremos todo lo posible por ayudaros, porque vuestra causa es nuestra causa y, desde luego, tenéis toda la razón y la justicia está de vuestro lado. Muchas gracias, señor Soro. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Aragonés, tiene la palabra el señor Blasco, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Bienvenidos todos los que nos acompañáis en esta comisión, en la que, por supuesto, estamos encantados de escuchar temas como los que hoy nos estáis planteando, que efectivamente parte de un desconocimiento bastante general. Yo en estos días he tenido ocasión de leer bastantes aspectos de lo que nos habéis explicado y yo creo que en la explicación lo habéis dejado suficientemente claro. Evidentemente partimos de una situación en la que se produce un abuso de la vulnerabilidad en la que están muchas personas en estos momentos. Pero eso no es una situación puntual. Hoy puede ser que haya más personas en ese ámbito, pero evidentemente siempre existirán. Y por lo tanto no es un tema que, digamos, hay que resolver ahora puntualmente por una situación puntual. Yo creo que estamos hablando de algo que trasciende mucho más, efectivamente, tanto a la situación como lo que son el ámbito de las leyes. Y digo esto porque las leyes procuran o buscan la solución de los problemas, pero siempre hemos oído que, por desgracia, la delincuencia va un paso por delante de la ley. Y yo creo que eso es un poco lo que nos tenemos que plantear hoy. Es decir, bien, podemos reformar las leyes, podemos buscar más mecanismos de control, podemos exigir que estén los registros. Yo lo que pasa es que con lo que me queda fundamentalmente de sus explicaciones es que de lo que estamos hablando, y tal vez sea muy fuerte el decirlo, pero realmente lo que estamos hablando es de una trama financiera ilegal. Y por lo tanto estamos hablando de un incumplimiento flagrante de las leyes. Y por lo tanto estamos hablando de una actuación que trasciende lo que es el ámbito puramente político. Y estamos hablando de que estamos ante una situación en la que prevalece una situación de ilegalidad y de ámbito penal. Claro, y cuando ya llegamos ahí uno se extraña, porque uno, en fin, en definitiva, cree que el sistema funciona bastante bien. Digo, el sistema normalizado. Pero claro, evidentemente en todos los sistemas, por mucho que nos empeñemos, existen claros déficits. Y en este caso,
sinceramente se hace duro, no digo que no lo sea, digo, pero que se hace duro pensar que desde notarios hasta fiscales vuelvan la cara ante una realidad que parece evidente. Quiero decir, esa es posiblemente la duda, y en eso me dirijo un poco más al jurista, cómo es posible que eso suceda. Es decir, de lo que ustedes nos han contado, de lo que se puede leer en muchos ámbitos, ¿no? Cuando se está viendo ahora, bueno, nos han dicho que parece ser que se ha iniciado por fin un procedimiento en relación con el principal ámbito promotor de este tipo de estafas, pero es evidente que ahí es donde uno se encuentra un poco perplejo, porque que los notarios tengan que recibir una circular para que extremen sus precauciones realmente llama la atención. Cuando uno va al notario, bueno, pues normalmente le leen lo que le leen, otras veces le leen todo, pero bueno, pero parece que es el fedatario público de que lo que está sucediendo allí es lo que tiene que ser. Cuando estamos hablando de que parece que la Fiscalía tampoco presta mucha atención, cuando hoy prestan atención prácticamente a todo lo que se mueve, y en este caso miran, o por lo menos no toman la suficiente precaución o el suficiente interés, realmente nos parece importante, porque no estamos hablando de irregularidades administrativas. Realmente esto no es una irregularidad administrativa, esto es una burla de la ley. Yo creo que ese es el ámbito en el que nosotros por lo menos enmarcamos este tema, que realmente nos preocupa y nos parece realmente sorprendente. A partir de ahí, pues poco más se puede decir. Nosotros, desde luego, en lo que ustedes han reclamado, que nos han planteado, estamos de acuerdo. Yo incluso esta mañana estaba hablando con el director general de Consumo para que él me explicase cómo veía el tema. Estará encantado de recibirlos, por supuesto, pero claro, realmente estamos hablando de que eso es claramente insuficiente. Es decir, él podrá mostrar su apoyo, podrá hacer También podríamos hablar de que el Justicia de Aragón tendría algo que decir seguramente al respecto, si no lo ha dicho ya, porque estamos hablando, no sé si ustedes han podido entrevistarse con él, pero evidentemente también estamos hablando de un tema que entra de lleno en sus competencias, al menos tal y como yo lo veo. Pero nosotros lo que podamos hacer desde aquí, desde luego, nos parece adecuado, sobre todo en la línea de la protección de los derechos, que una ley puede gustar más o menos, pero evidentemente una ley está para cumplirla. Y cuando una ley establece una serie de derechos sobre unas personas, lo menos que se puede exigir es que se cumpla. Bien, luego están las argucias legales, que todos sabemos que cuando se monta una red de estas características se monta con el suficiente conocimiento para que luego los temas no sean fáciles de probar, que eso es un elemento fundamental en derecho, pero que cuando se está hablando de personas en especial vulnerabilidad, se está hablando de personas que sufren el riesgo tan importante de perder algo tan vital como es la vivienda. Cuando estamos hablando de unos elementos tan importantes, yo creo que en esto todos tenemos que poner los medios, sobre todo porque estamos hablando de un delito. Y yo creo que en eso nadie podemos volver la cabeza. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, agradecerles toda la información que ustedes nos han prestado. Desde el Partido Aragonés haremos lo posible porque esta situación se mejore. Tampoco les quiero levantar grandes expectativas, porque la capacidad o la competencia que tenemos es la que es. Podemos mostrar más apoyos o buscar algún tipo de iniciativas que puedan incitar a otros a cumplir lo que en principio debe ser sus obligaciones, pero por ahí nosotros desde luego estaremos de acuerdo y estaremos a la expectativa de lo que pueda seguir sucediendo. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Blasco. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Socialista, tiene la palabra la señora Broto, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bienvenidos, señor Pozo, señora Martínez, señor Galán, señora Soria. Gracias por estar aquí y presentar su asociación y, sobre todo, por traer a esta comisión un drama que sufren ciudadanos y que lo que una vez manifestamos y vemos es que esta comisión sirve para no dejar en el olvido muchos problemas que sufren, y en este caso que sufren unas personas que han sido engañadas. Por eso les quiero, por una parte, felicitar por
haber constituido esta asociación de estafados y víctimas financieras, pero también por toda la labor que están desarrollando para darla a conocer en los medios de comunicación, por esas jornadas que van a celebrar el día 29 en Madrid, porque, una vez más, lo que vemos es un drama al que nos está llevando la crisis. La falta de trabajo, la precariedad, la vulnerabilidad que sufre una parte importante de la sociedad, pues obliga a muchos de ellos a buscar soluciones, y en este caso esas soluciones se encuentran con la respuesta en unos desalmados, en una trama financiera ilegal. Y lo que vemos también es que el tema de los préstamos a lo largo de la historia, pues lo que adquiere diferentes aspectos y caracterizaciones. Y antes del nacimiento de Cristo, Publio Siro decía que las deudas son la esclavitud de los libres. Pero claro, las deudas son la esclavitud de los libres, pero es que aquí, cuando nos han contado esta mañana lo que sucede, estamos hablando de un paso más que lo que es una deuda normalizada. Porque todos sabemos que la sociedad, las personas, se ven obligadas a endeudarse para poder vivir. Hoy yo creo que nadie puede decir que puede tener una vivienda sin haberse endeudado. Yo por eso cuando dicen es que nadie puede gastar lo que no tiene, pues es que si las personas no tuvieran la posibilidad del préstamo, es que una vivienda no la tendría casi nadie en esta sociedad. Y la crisis económica, pues lo que ha tenido como consecuencia es una falta de crédito en muchas personas, y ha hecho surgir o ha dado la posibilidad de surgir estas empresas financieras, estos prestamistas privados del control del Banco de España y, por lo tanto, de dudosa ilegalidad, por no decir ilegales, porque yo creo que ahí hay una mezcla de todas esas cosas. Por lo tanto, en esta comisión hemos hablado en algunas ocasiones y en el Parlamento en muchas de desahucios, de hipotecas bancarias, pero es que aquí estamos hablando de un paso más. Estamos hablando de un eslabón más del ya conocido. Por lo tanto, yo creo que es importante que no confundamos un drama como es el de los desahucios, de esos desahucios con los que hemos planteado en numerosas ocasiones esa necesidad de negociación, pero que aquí estamos hablando de un paso más. Estamos hablando de un engaño y que, como decían, pues lo que hace es, de alguna manera, engañar a los más vulnerables y que, además, no tenemos órganos judiciales que se responsabilicen de esta situación. Por lo tanto, una reflexión que nos tenemos que hacer, en este momento como responsables de los ciudadanos, es la importancia de que tengamos mecanismos de protección. Porque es que lo que nos han contado esta mañana lo que nos indica es que no hay mecanismos de protección. Y hablaban de esa Ley 2 de 2009, del 31 de marzo, por el que se regula la contratación con los consumidores de préstamos a créditos hipotecarios y de servicios. Y lo que está claro es que hay que hacerla cumplir y que la ley debe perseguir a aquellas empresas que, con una apariencia legal, pretendan engañar a los ciudadanos. Esa apariencia legal y, además, esas estrategias, porque, claro, lo que estaban comentando esta mañana son unas estrategias muy pensadas que, bueno, es burlar los mecanismos que tienen de control los ciudadanos y dejar a las personas en una situación de inseguridad y de abandono y sin ninguna garantía. Por lo tanto, yo creo que una de las reflexiones que hay que hacer esta mañana es la importancia de la protección judicial y gubernamental, y así lo manifestaban ustedes en esa reunión que tuvieron aquí precisamente en Zaragoza el 28 de abril de 2013. Sí que sorprenden algunas cosas de las que decían esta mañana, aparte, desde luego, del burdo engaño, y ves cómo la sociedad tiene a veces mecanismos para que los más vulnerables es que sean engañados con un paso más. La verdad es que deja todo esto, la verdad es que te deja mal, te deja con una sensación de indefensión tremenda. Pero sí que, por ejemplo, el tema de los notarios, que el colegio o el consejo notarial se tenga que manifestar, pero es que, claro, ¿podemos no confiar en los notarios, que son los garantes del sistema y de la información al ciudadano?
La verdad es que esto a mí me ha hecho pensar mucho a lo largo de esta mañana. Y en cuanto a las propuestas que ustedes hacen por parte de nuestro grupo, y asimismo se lo hicieron saber en su día también las compañeras con las que se reunieron de nuestro grupo en Castilla-La Mancha, pues lo que les planteamos es que nosotros vamos a presentar esa proposición no de ley aquí en el Parlamento, donde por una parte plantearemos, tal y como han dicho ustedes. La verdad es que cuando estaban interviniendo estaba pensando, pero ¿cuáles son las propuestas que nos van a hacer? Han terminado con esas propuestas que son muy claras y, por lo tanto, nosotros, en ese sentido, como digo, presentaremos esa proposición no de ley para la creación de ese registro estatal y los registros autonómicos, que no es ni más ni menos que el cumplimiento de la ley, y también el tema de las inspecciones y el control de los consumidores. En ese sentido, vamos a presentar esta propuesta que yo creo que después de haberlos oído esta mañana, lo lógico es que se apruebe por unanimidad de todos los grupos, que eso sería respaldar el drama que tienen estas familias. Y, por otra parte, pues insistir al Gobierno en que actúe la justicia, porque solamente así ustedes se pueden sentir de alguna manera respaldados por el Estado de Derecho. Muchísimas gracias por la información que hemos recibido en estos días, por lo que nos han dicho esta mañana, porque realmente lo que uno se da cuenta, lo que nuestro grupo pues ha podido percibir en la comparecencia y la información que nos han dado, es que en la situación que tenemos en este momento, las personas que sufren la vulnerabilidad, nos lleva a situaciones como esta. Y, desde luego, sí que les agradezco que, utilizando los mecanismos del sistema de derecho, vengan aquí y sean capaces de defender un drama tan importante que tienen los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señora Broto. A continuación, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Celma, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Bueno, bienvenidos a esta comisión. Yo les tengo que decir, sinceramente, pues que sí que me ha desconcertado un poco este tema, no solo el escucharles en esta mañana, sino en estos días que he estado leyendo pues recortes, información, la ley, las posibilidades, porque yo desde el principio entendía, por confusión, que ustedes podían estar protegidos con la última ley, la modificación de la ley de deudores hipotecarios, porque incluso había una excepción que ponía que no solo protegía a personas que les habían concedido una hipoteca a través de entidades bancarias. Luego ya me di cuenta que no, que está la ley del 2009, que durante 2 años pues se ha visto que no se ha realizado el registro, que hay partes de esa ley que no se han llevado a cabo. Bueno, la cuestión, que es cierto que es desconcertante, además, que una situación que incluso se haya generalizado. Y en estos casos, pues pues ya viene bien y es positivo que ustedes estén aquí y que ustedes estén aquí y que se pueda concienciar, alertar y sobre todo hacer también un llamamiento de prudencia sobre estos casos. No tengo mucho que decirles, solo que pueden contar con el apoyo de este diputado para lo que les pueda ayudar a empujar todas las materias que ustedes que consideremos que son injustas y que podemos salvar. Hay algunas cuestiones que sí que me gustaría preguntarles. Da la sensación que lo que se firma ante notario es distinto de las exigencias reales posteriores. Entonces, no entiendo ahí y quiero entender que, como da la sensación que todo esto es una trama, quiero entender que son cuestiones excepcionales. Es decir, creo que en su caso personal sí que incluso fue en la entidad bancaria en la que le animó a acudir a un prestamista y que luego ha sucedido esto. Pero creo que todo esto son cuestiones excepcionales. Creo que no se puede generalizar. Igual que me gustaría saber si han llegado hasta aquí, y creo que es positivo que hayan hecho esta comparecencia. Me gustaría saber también si han ido al director general de consumo de la comunidad autónoma. Creo que es positivo que ustedes acudan al director general de consumo. Creo también que al Justicia de Aragón pues podrían acudir. Antes me ha comentado la señora que las herramientas que tenemos que hay que utilizarlas
para evitar que se den estas situaciones. Yo estoy un poco, ya le digo, no acabo bueno, es un tema jurídico enrevesado. Soy abogado no ejerciente, pero uno ve que hay una serie de cuestiones en las que no me atrevo tampoco a manifestarme aquí más allá de lo que puedo hacerlo políticamente, y que en primer caso es mostrándoles mi apoyo y que luego podemos seguir comentando y en lo que se pueda ayudar, pues ayudarles. La lástima es que ver en qué casos sí que podrían prestarse ayuda a través de la ley de 1 de 2013. Creo que ahí se han establecido una serie de herramientas de protección para personas en situación de especial vulnerabilidad que si se pudiesen acoger o si pudiesen estar amparados bajo esa ley, pues sería mucho más beneficioso. Sin más, reiterarles mi apoyo. Si es necesario, pues ya continuaremos hablando para ver cómo se les puede ayudar de la mejor forma posible, y agradecerles que hayan venido esta mañana a contarnos sus casos particulares. Muchas gracias, señor Celma. A continuación, los comparecientes tienen, si quieren hacer uso de él, un tiempo de 5 minutos. Gracias. Hola. Gracias por escucharnos y por nuestras... Decir que mi caso es muy extensivo. Es el banco que te manda directamente, o otra vez es el prestamista que va a tu casa, sabiendo con pelos y señales lo que te ocurre, vulnerando la ley de protección de datos. ¿Quién le da esa información al prestamista que se presenta en tu casa? Alguien se la da. Es así. Luego también estamos detectando que, personalmente, es un poco fuerte, ¿no?, pero estamos detectando que hay políticos, que son juristas, abogados, que están defendiendo a esta gente. La están defendiendo. Por eso pido a sus señorías que sus sistemas jurídicos no defiendan a esta gente, que al contrario, que les pregunten dónde sale el dinero ese, que los investiguen a ellos. No, son defensores de esta gente. Tengo contactos a que los he sacado, a abogados y todo eso. Entonces les pido a sus señorías que controlen a sus juristas, a sus abogados, que no los defiendan, que defiendan a sus afiliados, no a esta gente. Claro, entonces luego viene la contradicción. Las reclamaciones se pierden por ahí, porque hay juristas, políticos activos que están defendiendo a esta gente. Solamente eso, pedirles que investiguen y lo corten eso. Yo quería, bueno, a todos muchísimas gracias, porque la verdad, yo estoy con lo que ha comentado la parlamentaria en cuanto a que no hay mecanismos, no hay mecanismos judiciales, no hay mecanismos. Respecto a lo que comentas, ¿cómo es posible que ocurra esto? ¿Estos eran casos aislados? No, vamos a ver. Lo que comenta las vías, cómo conciertas con estos prestamistas, a veces son las propias instituciones financieras. Me refiero al intermediario financiero bancario, una caja de ahorros. Otras veces tienen en los distritos centros de las ciudades, bajo marcas paraguas, Credit Services, Interbank, no sé qué, tienen pues establecimientos abiertos al público. Ahí sí que habría que ir a consumo. Ahí sí, ¿qué están haciendo estos señores? O también esto de los anuncios por palabras al periódico, cosas raras, no hemos oído ningún caso. Entonces, bueno, eso es como contactar. Después, en notaría no se da fe de la cantidad prestada. El notario no da fe de la cantidad prestada. A partir de ahí se está hablando de otras cantidades, los intereses no llegan al 50%, quedan ahí en un pelín, que es legal, y suma y sigue. Y en cuanto a las denuncias de las víctimas o de los afectados, no se atienden. Oiga, mire, yo he recibido esto y aquí pone esto. Por favor, que la otra parte presente el correspondiente ingreso, o en mi cuenta corriente o con un recibí. Pues no se atiende. Usted es responsable y, bueno, incluso se nos ha culpado. Yo estoy penada por haber vendido mi vivienda. El auto de adjudicación no era firme. Se había vendido mi vivienda por el precio de un vehículo. La vendo a su precio real, les busco comprador, doy liquidez a la banca porque había una hipoteca detrás, doy liquidez a los prestamistas y resulta que no, que yo he incumplido la ley. Digo, o sea, que se las arreglo a todos ustedes y yo soy una estafadora. Cuando el auto de adjudicación era firme, yo fui a su señoría y le presenté el contrato de compraventa. Y a mí me denuncia una supuesta inmobiliaria porque no he devuelto la señal.
los 3.000 euros que se dan como fianza cuando vendes. Oiga, ¿se quedaron mis muebles? Ah, no, que los quería el comprador. Digo, no, el comprador es mío, el actual propietario. No, no, mire usted no existe. Y como levante la voz, va a ir a la cárcel. Y no han podido porque no he hecho nada en mi vida. O sea, estamos hablando de agresión ya. Pero de agresión pura y dura, ¿eh? No de indefensión, de que no te hacen caso. Eso llevamos 7 años interponiendo denuncias. Oiga, por favor, a un juzgado, al otro, oiga, por favor, que no me han entregado este dinero, que me están ejecutando, por favor, que van en serio, que van a subastar, que la subasta está amañada, que no es por el precio de mercado, que lo están haciendo por un importe, que estamos hablando de 10.000 euros y ahora ya son 30.000 y que están subastando una vivienda, un trastero y un garaje por eso. No, es que al final te agreden. Entonces sí que estamos hablando de doble victimización. Esta señora es agredida porque sus derechos como acreedora que le deben de los traspasos no existen. Ahora, los derechos del prestamista sí, y a rajatabla. No es que el Poder Judicial, no es que el órgano judicial no funcione, es que solo funciona para atender los derechos y exigencias de unos que casualmente no tienen que cumplir deberes. No tienen que cumplirlos, están exentos de cumplimiento. Esto es un poco lo que te quería transmitir, que no son casos aislados, ni casos cutres, ni cosas raras. Que no. Y que sí, pero no hemos venido aquí a denunciar las cajas de ahorros. La mala praxis tiene que ir por otro sitio, por querellas que no se hacen. Estamos diciendo que aquí hay señores con nombres y apellidos que están estafando. Y muchísimas gracias a todos, porque de verdad nos hemos sentido súper arropados, nosotros vamos a seguir. Y sí, claro que es un tema judicial de mecanismos que tienen que estar activados, que tiene que estar la señal de alarma. En fin, esto era... Intento ser telegráfico, se puede. La pregunta que me hacía el portavoz del Partido Aragonés, que era un poco esto. Estamos hablando, claro, no tanto de que la ley sea escasa o tal, sino de que se incumple la ley, con lo cual, bueno. Pero es verdad que en eso los controles, aunque estemos en un tema penal, es verdad que a veces los controles administrativos o de consumo o tal dificultan la comisión del delito también, ¿no? Y eso pasa en muchos ámbitos. Entonces, si los controles administrativos que efectivamente no están pensados para temas penales, están pensados para otra cosa, pero esos controles administrativos fallan, es verdad que facilita a esta gente que son verdaderos delincuentes. Respecto al tema intermediario, yo personalmente no creo que sea, o sea, que la banca como tal, como institución, derive hacia estos prestamistas. Yo lo que creo, mi impresión personal, en cuanto a lo que decían Rafa y Belén, mi impresión personal es que yo creo que este tipo de redes que funcionan con redes de intermediarios, lo que hacen es comisionar a empleados de banca para que cuando su entidad no da un crédito y esa persona queda fuera porque su entidad le ha rechazado un crédito, le deriven a ellos previa comisión. Es decir, yo creo que ese es el funcionamiento que hay, que no es el propio banco, sino determinados empleados comisionados, ¿no? Y, por último, el modus operandi se basa para hacerse con el inmueble, porque el objetivo de estas tramas no es sacar dinero, en realidad es apoderarse de la casa por un desembolso real irrisorio, pero irrisorio, como decía Belén, absolutamente ridículo. Se basaba fundamentalmente en 3 palos. Uno es hacer constar un capital, convencer o engañar para que se firme un capital superior al percibido. ¿Por qué? Porque efectivamente si lo que se hace es poner intereses muy elevados, intereses ordinarios muy elevados, entra en vigor la ley Azcárate contra la usura, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? No tengo que poner interés elevado. Donde te he dado 50 ponemos que te he dado 100. O sea, entonces eso se consigue engañar a base de esa operativa que, insisto, le detallo a quien quiera con más tiempo, ¿no? Esa es la primera, capital superior al percibido. Segundo, intereses de demora que estaban en torno al 28-29%. A partir del primer día que no pagas, esos son los intereses que ponían. Esto sí se ha solucionado efectivamente con la reforma legislativa a la que ha hecho mención el portavoz del Grupo Popular, ¿no? Porque hoy sí que se están declarando abusivos ya estos intereses de demora del 29, del 28%, y entonces esa segunda pata ya no les funciona, pero durante muchos años les ha funcionado y suponía que entonces la deuda no solo te habían dado, costaba más capital del que te habían dado, sino que además ese capital se empezaba a multiplicar, ¿no? A razón de 1/3 cada año, y en muy poco tiempo ellos además a veces para apoderarse del inmueble demoraban el ejecutar, ¿no? Y tercera cuestión, que en esa sí creo que se puede actuar desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista de cambios legislativos, es el tema de la tasación. Como la ley permite que pueda haber una tasación técnica de un técnico, o también permite que las partes puedan acordar un valor de tasación, en estos casos que el consumidor está
no entiende de esto y va a firmar un poco lo que le digan o que le imponga el prestamista, se acaba imponiendo un valor de tasación absolutamente ridículo, sí, que no se basa en nada, que no se basa en el valor del mercado. Valor de tasación, pues por un piso de 80 metros cuadrados en Madrid, 30.000 euros, 40.000 euros. Eso quiere decir que se lo apoderan en subasta por la mitad de ese precio. Pero, bueno, todo esto, insisto, lo podremos detallar mucho más. Por ejemplo, cómo han vulnerado, cómo han conseguido burlar la obligación legal ahora. Siempre van eso, un paso por delante, ¿no? Cómo han conseguido burlar la obligación legal de no pagar en efectivo. Esto es verdaderamente asombroso cómo lo están consiguiendo. Todo eso, de verdad que estamos a disposición para aclararlo y para que, al menos, si ellos van un paso por delante, que nosotros no nos quedemos 10 o 12 pasos atrás en la respuesta legal. Bueno, eso, reitero el agradecimiento de mis compañeros y que espero de verdad que el diálogo que creo que ha sido muy enriquecedor, no termine aquí, sino que haya sido el principio y que puedan... Sabemos que la respuesta principal tendrá que venir de la justicia, pero es verdad que desde los poderes públicos se pueden hacer cosas. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por comparecer ante esta comisión. Suspendemos, señorías, la sesión por un tiempo de 2 minutos para despedir a los comparecientes y recibir a los siguientes.